En Mujer Ejecutiva Televisión, de verdad es que hoy es un gran programa, dos mujeres espectaculares que tengo la dicha y la gracia de conocer, así que no se lo pierdan, vamos a hablar de feminismo y derechos humanos. Y bueno, pues les decía, el gusto de tener esta mesa con un par de mujeres ejemplares con grandes carreras, y es un gusto recibir a Hilda Telles Lino. Ella es activista de derechos humanos, además de Gloria Alcocer Olmos, que ella es la directora, ni más ni menos que de la revista Voz y Voto y de Fuerza Ciudadana. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, muy gracias y muy honrada de estar aquí en tu programa. Oigan, pues derechos humanos, Hilda, es un tema que a ti te ha caracterizado por muchísimos años, pero más allá de tu carrera profesional, también por una convicción. Abogada, ¿qué nos dices hoy en un momento tan complejo en nuestro país en materia de derechos humanos? Bueno, es importante sí señalar que a partir de la reforma constitucional que hay en 2011, los derechos humanos pasan a formar parte del eje sustancial de la actuación de todas las autoridades. Creo que lo que se había vivido, por ejemplo, desde el origen de las comisiones de derechos humanos, la propia Comisión Nacional, que tiene 34 años, y a su vez las comisiones estatales que van cumpliendo entre 32 y 34 años también, se hizo un impulso institucional. Pero también ese impulso institucional debemos reconocer y ser críticas y críticos de cuál es el origen. No es que realmente las comisiones de derechos humanos surjan por una necesidad donde el Estado mexicano realmente haya reconocido cuál es el estado de los derechos humanos que había en el país. Los derechos humanos de manera general pues tienen un complejo proceso de muchos años, de muchas decenas de años, donde han pues tenido ciertas deficiencias para su tratamiento, para su atención, para tener un enfoque de derechos humanos. Y con esto es suficiente con tener en cuenta cómo se crea la Comisión Nacional. La Comisión Nacional se crea de pasar a ser parte de una pequeña oficina en la Secretaría de Gobernación a obtener hace 34 años, justo el 6 de junio se estaba conmemorando los 34 años de la fundación de la Comisión Nacional como un organismo especializado para la defensa, protección y vigilancia de los derechos humanos en nuestro país. Hay que pensar que esto también tuvo una connotación o una influencia externa. Estábamos en aquellos momentos en el periodo de Salinas de Gortari, la firma del Tratado de Libre Comercio, y la mirada al exterior de Estados Unidos y Canadá hacia México hay profundas violaciones a derechos humanos y se requieren combatir de manera seria. Entonces, esto, digamos, es una de las partes que origina que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones en los estados puedan crearse y empezar a trabajar. Pero entonces no es un origen donde realmente el Estado mexicano tenía una convicción por combatir las violaciones a derechos humanos. Hasta ese momento, claras la represión del Estado, hablar de paridad de género, perspectiva de género, pues era un tema absolutamente aislado, y los temas de las desapariciones, toda la violencia del pasado reciente que hasta ahora se empieza a ser visible, e incluso las propias comisiones de la verdad investigar qué ha pasado. Entonces traemos una historia ya muy larga de este tipo de violaciones y surgen las instituciones. Entonces, bueno, las instituciones, y a partir también de el ajuste normativo que hay para combatir las violaciones a derechos humanos, es un, digamos, piso mínimo que hay, ¿no? Todavía hay grandes desafíos a los que se han enfrentado pues desde el gobierno anterior y el gobierno que está por iniciar. Creo que es un buen punto de lanza para decir, hay algo que obliga a las autoridades, que es, insisto, la reforma constitucional de 2011, y de 2011 para acá, el poder entender cada una de las instancias del Estado mexicano, que no corresponde solamente a una institución, por así decirlo, las comisiones o los organismos públicos de la defensa de los derechos humanos, el combatir o el promover o el que se respete los derechos humanos, que es un eje central para todas las autoridades y todas las instituciones, el poder establecer mecanismos para revertir todas estas circunstancias que vulneran los derechos humanos. Pero punto fundamental en un tema de justicia social, las desigualdades.
Creo que las desigualdades en el acceso a todo es lo que favorece o es el campo fértil para que se ocurran las violaciones a derechos humanos. Gloria, ¿qué agregas? Porque en este tema y todo el expertise que tienen en Voz y Voto, tienen mucho material. Yo no, te escucho con mucha atención, no coincido en muchas cosas. La primera es que a mí sí me parece que en este sexenio hubo una crisis de derechos humanos muy profunda y una poca actuación o una poca presencia, cuando menos pública. A lo mejor tú tendrás mayor información que brindarnos, pero pienso en la crisis de las madres buscando a sus hijos. La cantidad de desapariciones que ha habido en este sexenio, la cantidad de formas de transformar o incluso maquillar esas cifras. Y pongo un ejemplo muy claro. Este último proceso electoral en el que pues, tendríamos más o menos registro entre 34 y 35 personas asesinadas por el proceso electoral. Y de repente sale una persona de este gobierno a decir, no, son 8, porque eran las que ya estaban registradas como candidatas. ¿Qué? Yo nunca vi a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pronunciarse en ese tema. No, a ver, desde el momento en el que aún alza la mano y dice quiero ser candidata, corres riesgo. Entonces yo al contrario, yo veo que hay esta crisis de desapariciones, de gente buscando en todo el país a su familia, a su gente, a sus amistades, a sus hijos, a sus nietas, a sus padres. Otra cosa que veo es una crisis profunda migratoria, por ejemplo, tampoco vi ahí una actuación del Estado como tal, y me parece que como bien lo dices, no es un problema nuevo, pero precisamente esta casi desdibujamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un actor fundamental, por ejemplo, en la Ciudad de México sí lo he visto diferente. Me parece que en la Ciudad de México sí hay una actuación más presente, hay una presencia como tal de un órgano que acompaña. Tú vas a las marchas del 8 de marzo y ahí están las personas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No así la nacional. Entonces me da esa impresión de que hubo un desdibujamiento muy fuerte, desde un cuestionamiento, yo en eso soy muy crítica. Y el cuestionamiento a quien encabeza esa comisión por la falta de experiencia entre ello. Cuando uno es hijo de un activista, lo sé porque lo soy, de una persona que tiene muchos años en política, no basta con esa carta credencial. No basta con haber crecido viendo a tu madre o a tu padre hacer el ejercicio del poder, lo digo en el mejor de los sentidos, de ese actuar activista y ciudadanizado todos los días. También hay que estudiar, también hay que profesionalizarse, también hay que levantar la voz, porque el compromiso que implica en un país como este defender derechos humanos es salir y demostrar callo, demostrar fuerza, demostrar que estás involucrada de manera real y no solo anecdótica o por tu experiencia de vida o tu trayectoria de vida, con unas causas. Y creo que esa es la rifa del tigre más fuerte que tiene la comisión, porque le toca justamente a veces, o muchas de las veces, ponerse, incluso a veces en un papel que el propio Estado le puede ver como, hey, no, claro, espera, yo no he visto un pronunciamiento, corrígeme por favor si me equivoco, puede ser que me equivoque, ¿verdad?, sobre la ley de amparo. Entonces ya, no, pues hay que echarle para atrás. Oye, ¿qué? No, a mí al contrario, a mí me da una sensación de profunda desesperanza la situación de derechos humanos en mi país. Conozco mi país, a ti te conocí en Yucatán, por ejemplo. Exacto, ¿no? por ejemplo. Conozco todo el país, viajo, veo, tengo 20 años trabajando con juventudes y su panorama me preocupa profundamente. Y veo poca incidencia o participación del Estado. No quiero decir solamente a la comisión, digamos, a la comisión es la que le toca. Quiero tener optimismo en que esta nueva administración entenderá que la gente que encabeza, y eso también quiero ser muy clara, una cosa es la cabeza y otra cosa es el grupo que está alrededor, el cual no dudo que tenga la mayor profesionalización, el interés. Pero si esta administración no le da el peso y los dientes que requiere una comisión de derechos humanos como la que se necesita en este país, híjole, creo que estamos en un problema severo. ¿Qué dice Silvia? No, porque hay una buena parte igualmente, y además eso yo creo que es lo que hace interesante las discusiones, totalmente de disentir. Creo que también hay una falta de conocimiento y mucho tiene que ver por una falta de empatía, de pronto, de querer acercarse a las instituciones, ¿no? Eso está muy claro.
Creo que no me toca ser vocera propiamente de los resultados, porque para eso tenemos un área específica o la institución tiene un área específica, pero es suficiente con ver los que está plasmado en la página. ¿Cuáles son los resultados? Yo creo que en este momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tenido unos resultados que jamás en la historia habían pasado, como emisión de recomendaciones, como cercanía con las víctimas, como todo. Y hay una fuerte crítica atrás. Por eso yo digo que es un momento también de cuestionamiento de cuál es el papel de los organismos públicos de derechos humanos. En general sí había sido una simulación, y eso sí lo podemos decir claramente. Hay una simulación en general de la actuación que tiene el Estado, muchas veces siendo las instituciones de derechos humanos un poco comparsa de lo que pasa en el Estado. Claro. Y creo que es muy importante informarnos, acercarnos, porque a veces a las instituciones decimos, ¿dónde están cuando pasó esto? ¿Dónde están cuando pasó lo otro? Bueno, si revisamos a profundidad el trabajo, podemos observar que sí hay una presencia, que sí se está establecido, pero simple y sencillamente hay muchos de los temas en los que socialmente y políticamente a las personas no les interesa de pronto compartir o no les interesa de pronto tener incidencia o conocer más a profundidad. Y a veces nos vamos con esta crítica pues muy por encima, sin conocer realmente la profundidad y conocer los esfuerzos. En materia institucional, creo que algo que sí se acompaña es que las instituciones requieren una transformación y requieren una transformación profunda porque por años las instituciones, y hablamos de todas, incluyendo las de derechos humanos, habían servido para servirse unas cuantas personas de ese poder. El papel de transformar las instituciones creo que es fundamental para poder también entender qué es lo que pasaba, qué es lo que se invisibilizó por años, qué es lo que incluso no solamente es que no eran aliados, sino eran cómplices, y lo podemos decir en mucha claridad en temas muy particulares que se han dejado de atender. Y evidentemente eso trae consigo ahora la aparición donde hoy sí se mencionan, por ejemplo, los casos de tortura. Históricamente yo me pregunto, hace más de 6 años, 12 años, la tortura en México, y lo decía el Estado, había desaparecido, ya no se torturaba. Y ahora sí que desde muchas instituciones se logró visibilizar que la tortura sigue siendo una práctica constante y que era importante ya señalarla como uno de los temas concretos en particular. Tenemos enfrente 2 feministas férreas, pero no de palabra, sino de hecho. Y eso es importante, porque un día resulta que todas nos volvimos feministas sin siquiera saberlo desde que las conozco. Es así, en tu historia y bueno, pues contigo también. ¿Qué le piden a la presidenta electa? ¿Qué necesitamos de ella hoy? No nada más pensando en que es presidenta, sino que es mujer. ¿Qué dices, Gloria? Yo lo primero que diría es política pública que no es pública, no es política. Y tener que buscarle y rascarle y ver la página. Hay que hablar de hiperconexión y de desigualdad en este país, porque no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces yo creo que ahí el Departamento de Comunicación de la CNDH le hace falta mucha chamba. ¿Qué le diría yo? Eso, la política pública tiene que ser pública. Yo me acuerdo mucho cuando se hacían estos foros de sociedad civil, tengo 20 años con Fuerza Ciudadana, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos reuníamos la gente de sociedad civil de todo el país a ver qué estaba pasando, había un monitoreo. Yo creo que esa es una deuda que tiene y tendrá que saldar este gobierno. No gobernar para quienes votaron por ellos, sino para todas, todos y todas. Creo que yo como mujer le diría, por favor, escucha a las mujeres, a todas, no solo a las que votaron por ti. Reconoce que hay muchas formas de ser mujer, como diversidad en el feminismo, que es momento de ser autocrítica, que no puede poner en riesgo la autonomía de los órganos, valga la redundancia, autónomos, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que efectivamente se haga una profunda revisión de esta administración con un ojo crítico. No podemos seguir culpando algo que pasó hace 20 años. Yo creo que tenemos que mirar hacia el frente con una mirada crítica y sobre todo escuchando a quienes están involucradas, no solo en el centro, sino en las periferias, en los espacios en los que las mujeres no toman decisiones desde un feminismo blanco, privilegiado. Muy bien, hay que hablar en las universidades, todo, pero también en el campo, pero también en muchos espacios públicos donde las mujeres tienen que estar siendo escuchadas en toda su diversidad. Eso le diría. Hilda. Yo nos diría 2 cosas. Primero, una a toda la sociedad y una a la actual candidata, a la actual presidenta electa.
primero a la sociedad, ¿qué es lo que nos diría? Siempre, siempre, en todos los ámbitos de la vida pública y privada, donde hay una mujer inmersa, se le exige no solo el doble, el triple, 5 veces. Tienes que ser la mejor en todo. Y si ya llegaste, tienes que ser. Entonces, hay una amplia expectativa alrededor. No, ya llegó una mujer presidenta. Ajá. Haya sido la actual presidenta, hubiera sido la otra candidata. A cualquiera de las dos. La exigencia social hubiera sido voraz, porque no podemos negar que seguimos en un espacio altamente patriarcal, donde a las mujeres se les exige todo. Seas madre de familia, seas empresaria, tengas un pequeño negocio o seas ahora una presidenta electa. Se va a exigir el doble. Entonces también debemos tener cuidado qué expectativas ponemos. Yo tengo una profunda esperanza de que tenemos una persona aliada en una agenda para mujeres que se tiene que visibilizar sobre todo desde no hablar de un feminismo, porque no hay un solo feminismo, hay múltiples feminismos, hay muchas maneras de expresar, hay incluso feminismos que son altamente desiguales y discriminatorios para el resto de las mujeres. Yo creo, revisando un poco a profundidad los documentos, las políticas, lo que se ha expresado, porque la verdad yo sí me he dado a la tarea los últimos 2 años de escuchar los mensajes. Y de hecho he apuntado cada uno de los mensajes para decir, hay personas que no necesariamente se dicen feministas y actúan como tal. Es decir, el feminismo o quienes somos feministas nos autoescribimos a eso. Digo, soy una mujer feminista y además lo demuestro con hechos. No necesariamente lo tienes que decir, porque muchas veces esa palabra todavía hace mella en nuestro país. Terror a veces. Todavía hay quien dice, no, yo soy feminista. Mira, yo me encuentro con personas de verdad altísimamente preparadas académicamente, con grandes puestos, que me dicen, yo no soy feminista, yo soy femenina. Ah, caray, ¿cuándo está peleado el feminismo con lo femenino? Pero también, Hilda, se relaciona mucho con ser violento. Claro. Porque a mí hay algunas personas que me han dicho, no, es que yo no apoyo lo que hacen porque pues son muy violentos. Porque ser mujer y decir no estoy de acuerdo es un pecado. Claro. Eso es a lo que se va a enfrentar esta mujer ahora, como coincido contigo. Hubiera sido Xóchitl, hubiera sido Claudia. Cualquiera de las dos. La tabla rasa en la que la van a juzgar va a ser 400 veces peor. Hombres y mujeres. Nosotras mismas. En ese sistema binario. ¿No? Porque estamos esperando mucho, Así porque es es mucha la expectativa. Entonces, ¿qué le diría a ella? Le diría continuar con esta política, que es una política a veces también disruptiva, donde sí tiene que mirar a las mujeres que más lo requieren. Cuando ella habla, por ejemplo, de las políticas de un sistema público de cuidados, es también reivindicar un papel donde las mujeres han tenido o hemos tenido también un papel donde no hay ni reconocimiento, donde por un rol social está impuesto que tú tienes el deber de cuidar. Pero si además quieres trabajar y todo, bueno, tienes que cumplir con esa jornada, pero además hay una segunda, tercera y cuarta jornada que debes de cumplir a pie juntillas de manera perfecta. Entonces, hay temas, y ella lo ha mencionado, creo que en su parte de los 2, 3 últimos discursos que ha señalado, en el Zócalo, en el Hilton, señaló, no llegamos todas. Y si llegamos todas es el reconocimiento de todas las mujeres. Hay un avance que ya es un avance normativo cuando se habla de paridad de género, todo. No es suficiente. Que haya mujeres en el poder no es suficiente, porque no necesariamente significa que haya convicción, y tenemos ejemplos, una lista larga, de mujeres que están en el poder y que ciertamente las agendas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con la libertad de trabajo, con el tema del sistema público de cuidados, ni siquiera es un tema de su agenda. Es más, al contrario, es cómo obstaculizamos y cómo continuamos con un status quo que ha servido donde algunas mujeres han tenido privilegios bajo otras circunstancias. Entonces, yo pediría, y le podría decir de frente, y lo he dicho de frente, es todo aquello que se ha plasmado, no solo en lo discursivo, sino que está plasmado en un programa de trabajo, hay que cumplirlo. Pero sobre todo mirar a las mujeres que están en condiciones de mayor desigualdad, de mayor desventaja. Hoy no podemos olvidarlas. Habemos quienes hemos recorrido un trayecto y estamos en una situación de cierto privilegio. Estas mujeres
tendremos que seguirnos abriendo camino como lo hemos hecho. Wow, 2 puntos de vista bastante interesantes, completamente opuestos, pero que se vale porque de eso se trata la pluralidad. No se pierdan el siguiente capítulo con más de estas 2 grandes mujeres.